Y antes de ver el video de Iván Name, en donde protagoniza una intervención en la plenaria del Senado llevada a cabo el 28 de enero de 2025 pasado, en cuanto al debate que se le hizo al decreto de emergencia del Catatumbo de gobierno Gustavo Petro, pues lo primero es aclarar que no por presentar aquí a estos políticos estamos de acuerdo con ellos o que estamos haciendo algún tipo de campaña. Por el contrario, lo que estamos haciendo es dejando que las personas vean cómo entre ellos mismos existe un debate y enfrentamiento constante, y ellos son los que sustentan hoy día el poder político. Entonces por eso es importante tener también esos conocimientos. ¿Para qué? Para fijar un criterio y que el día de mañana, cuando lleguen las elecciones, todo el mundo sepa lo que está sucediendo y por quién van a elegir. Pero recuerden que aquí hemos sostenido todo el tiempo que quien debe quedar en el poder es un outsider, no una persona de la vieja política. Y es así mismo como en esta intervención, paradójicamente, el senador Iván Name ataca ese gobierno tradicional de centro. Pero esto se los digo al final, después de escuchar su intervención. Vamos a escucharlo. Las disyuntivas que tuvimos, señor presidente, cuando fundamos el Centro Esperanza, fue la equivocación del bautizo de la criatura, porque todo lo que es esperanza acaba con el milagro. Lo único que produce el milagro es la fe, señor Premier. Pero claro, también el doloroso declive del Parlamento, donde infortunadamente duré 1 minuto para llegar a la tril y otro para regresar, pero la bondad y la piedad del señor presidente me permitirá siquiera decirle al Senado estos datos. Oigan, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de Arauca. Desde enero del 2022, señoras, señores senadores, al día de hoy llevamos 854 muertos en Arauca. Aquí algunos se preocupan por lo que pueda pasar en Arauca. Es que ya en Arauca pasó. Arauca la perdimos. No es que ahora vayan para allá. Senador Moreno decía atinadamente que lo que espera es que el Magdalena Medio también lo perdamos. Vamos en ese camino. Ya Arauca la perdimos. Y quiero decir, sin el retrovisor que tanto daño nos hace a las formaciones políticas del Parlamento, que representamos a una nación atónita, porque no hacemos lo que tenemos que hacer, porque no conducimos a la reflexión del camino de salida a nuestras guerras, porque seguimos haciéndole estatuas a Simón Bolívar, porque seguimos en el modelo centrista, que es la causa de la guerra, porque trae el atraso y la pobreza. Allá en el departamento de Francisco de Paula se produjo este holocausto reciente, pero ¿qué tal estas cifras? De 854 muertos en Arauca en 2 años, querido general Salamanca. Señor ministro de Defensa, a quien respeto y que me ha tolerado también, indudablemente, las cuatro razones del Catatumbo. ¿Ya se acabó el tiempo o no? Gracias, señor presidente. Usted se distrae y le quitan el sonido. 30 segundos más para el senador y el presidente del Senado, Iván Name. Señor presidente, en 30 segundos no queda ni un suspiro por la patria, pero que usted me deje hablar o termino gritando. Los 4 elementos del holocausto del Catatumbo son los mismos, que se repiten en todo el país. Primero, el fallido plan estratégico de la paz total. Segundo,
el narcotráfico. Tercero, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Y cuarto, sonido para el cuarto, sonido para el cuarto. Cuarto y último. La intromisión de Venezuela. No voy a pelear esta vez con mi presidente, porque él no hizo sino apoyarme cuando estaba en la llanura. Pero quiero terminar por decir lo siguiente. Nuestro problema es el modelo geopolítico. Nuestro problema no es Petro, ni su ministro de Defensa. ¿Qué han hecho? Agravar los problemas de Colombia. Pero el origen de nuestros problemas es nuestro modelo geopolítico. El modelo centralista bolivariano. La verdadera reflexión de este Congreso tiene que ser: ¿cuál es la propuesta que le hacemos en Colombia al país ahora que hay 200 candidatos? Como algunos envidiosos que vienen aquí a sentarse y después renuncian diciendo que en esta galera se marchitaron. Este es el al servicio de todos los candidatos presidenciales, que hay tantos, e infortunadamente tampoco proyectos políticos y propuestas del cambio de Estado, que es lo que necesitamos. Muy bien, muy buena voz. Y solo, presidente Iván Name, que por el tiempo tiene que pelear es con su bancada, porque se escribieron 7 y toca darles el uso de la palabra. De manera. Y así pues vimos la intervención de Iván Name, quien no solo fue en ataque directo a la administración actual, sino un cuestionamiento al modelo geopolítico centralista que, según él, ha perpetuado el conflicto y la desigualdad en el país. No culpó solo a Petro, sino al sistema de poder que ha regido a Colombia durante décadas. Las 4 razones, según Name, que han llevado a Colombia al borde de un colapso son: el fallido plan estratégico de la paz total, el narcotráfico descontrolado, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, la intromisión de Venezuela en el conflicto interno. Arauca, dice aquí, Arauca ya la perdimos, afirma el senador, subrayando que la situación en esa región no era una amenaza futura, sino una tragedia ya consumada. En un discurso marcado por interrupciones y falta de tiempo, Name intentó alertar sobre lo que describió como la inminente pérdida del Magdalena Medio, siguiendo la misma ruta de abandono estatal y violencia que ya arrasó con Arauca. ¿Estamos ante la confirmación de un Estado fallido en ciertas regiones? Esta es la pregunta. ¿Es este el colapso definitivo del proyecto político de Petro? Y una de las cosas que queda aquí clara una vez más es que lo que pasó en el Catatumbo efectivamente ya estaba anunciado. Era una tragedia que ya se estaba consumando y no había lugar al decreto de emergencia. Eso ya lo analizamos en un video anterior que te dejo al final para que lo veas.